Hola, será una explicación de cómo utilizar correctamente la librería de JS Smart Table. Nos estaremos guiando por la documentación que está publicada en la página de GitHub Pages y en la página de NPM. Esta librería, para empezar, es una librería exclusiva o pensada más bien para los front-end. Sin embargo, para listar esta información tenemos que cumplir con una serie de requisitos para hacer que esta librería funcione de manera correcta. Ok, uno de los requisitos es estar familiarizado con la API de Fetch o con la librería de Axios para poder obtener datos a través de una API. Como segundo requisito, pues es necesario tener una API. Esta API puede ser cualquiera que nos encontramos en internet, siempre y cuando nos retorne tres datos que son necesarios para que la tabla pueda funcionar. Uno de esos datos pues sería el número de páginas que se encontraron al momento de hacer la consulta. Un segundo dato sería la página en la que nos encontramos al momento de hacer la consulta. Y como tercer dato pues sería los datos en sí, ¿no? Nuestro arreglo de datos. Antes de meter mano al código, les voy a decir de manera resumida lo que se va a hacer para obtener el resultado que vimos en la demo. Y pues prácticamente lo que tenemos que hacer es crear una instancia de las tantas clases que existen en esta librería para obtener una tabla con su respectivo paginado. Todo esto estará en la documentación de GitHub Pages y de NPM para que puedan revisarlo con más calma o si prefieren leerlo de manera textual. Acerca de esa clase que se va a instanciar, pues va a recibir un único argumento que sería un objeto. Para los que estén familiarizados con TypeScript, prácticamente le vamos a pasar como argumento a esa instancia un type de tipo API-config que vendría siendo pues un objeto con todas las propiedades necesarias para que pues nuestra tabla pueda funcionar de manera correcta. Para los que no estén familiarizados con TypeScript o con lo que me refiero al Type Definition, pues no se necesitan preocupar, simplemente es una forma de organizar, en este caso, el objeto que se va a utilizar para definir de manera pues muy clara la estructura que debe tener y pues no errar al momento de estarlo creando al obviar o no pasarle algún argumento necesario. Ok, para comenzar este tutorial, pues yo ya me adelanté un poco en lo que viene siendo la creación de carpetas y archivos, pero ustedes pueden ser libres de utilizar un único archivo HTML e incluir la etiqueta script y escribir dentro de ahí pues todo el código que vayamos construyendo a lo largo del video. Como primer paso, pues tenemos que atacar lo que viene siendo el HTML antes de poder empezar a tocar el código de JavaScript. Como primer paso en el HTML, pues lo que tenemos que hacer es crear una etiqueta table que contenga un ID. Esta ID puede ser realmente cualquier valor que ustedes le quieran dar, simplemente tienen que recordarlo y de igual manera tienen que crear una segunda etiqueta HTML que no sea un table, puede ser por ejemplo un div y también le tienen que dar pues un ID. Este ID pues puede ser cualquier valor, simplemente pues hay que recordar pues estos dos valores, estas dos etiquetas. Ok, y ya con esto hemos terminado los dos primeros pasos que pues involucran código de HTML, que pues prácticamente es crear estas dos etiquetas con un ID. Ok, como segundo paso, después de haber creado el documento HTML con las etiquetas necesarias, podemos crear el archivo de configuración para que podamos crear la instancia correctamente con el parámetro que necesita. Para esto, yo he creado en la carpeta public una carpeta JS junto con un archivo llamado configuration-table.js. Lo repito, ustedes pueden trabajar en la etiqueta script y no hay ningún problema, simplemente que yo lo voy a hacer por archivos separados para tener un mayor orden. Entonces lo primero que vamos a hacer en este caso pues sería crear una variable
con la palabra reservada var, let o const. Ya es cuestión pues de cada quien. Y bueno, aquí he creado el objeto, o bueno, sí, un objeto de JavaScript que se llama configuration users. Aquí tenemos que pasarle una serie de propiedades y con unos valores en específico. Algunas son opcionales, mientras que otras no. Así que vamos a empezar con el primero, que es el de ID table. Este ID table tiene que recibir un string. ¿Ese string cuál es? Bueno, tiene que ser el que corresponde con nuestro archivo index.html, nuestro documento HTML, y tiene que ser con el de la etiqueta table que creamos. Nosotros le habíamos puesto un ID users y pues este ID es el que le tenemos que pasar a nuestro archivo de configuración. Ok, después de haber puesto esta primera propiedad, vamos a proceder con la siguiente, que vendría siendo ID pagination. De igual forma, este recibe un string que vendría siendo el ID de nuestro documento HTML, específicamente de este, ya que esta etiqueta se va a usar para que pues, el código pueda crear la estructura HTML de la paginación con sus botones y todo eso. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar justo ahí. Y ya con eso tenemos una propiedad más. Después de esto tenemos otra propiedad llamada URL-params, que este vendría siendo un objeto. Esta propiedad lo que nos permite es generar un string, y este string se le conoce como un query en el URL. Los que estén familiarizados con el backend pues sabrán que para pasar parámetros a través del URL se usan a través de los query strings, y pues estos query strings son reconocibles por el backend para que nosotros podamos pasarle parámetros a la base de datos en caso de que queramos ser un poco más específicos al momento de obtener la información. Si bien estamos obteniendo la información paginada, posiblemente nosotros queramos filtrar esa información paginada. Por ejemplo, si estamos hablando de una lista de materias, pues a lo mejor nosotros queremos ver solo ciertas materias en específico, pues a través de los URL params es como le indicamos al lenguaje backend que se está comunicando con el gestor de base de datos, que pues nosotros queremos esa información en específica y obviamente paginada para no obtener, supongamos, los 1000 registros que existen. Entonces, para esto, el URL params lo que necesita recibir es un objeto, que es lo que le voy a poner enseguida. Este objeto puede recibir muchas propiedades, todas las propiedades que ustedes necesiten. Y aquí la pregunta sería, ¿qué propiedades y qué valores son los que necesita recibir esta propiedad URL params? Es sencillo. Por ejemplo, si mi API necesita un query string que se llame hora, pues yo voy a poner aquí como propiedad hora, y como valor va a recibir un string. Por ejemplo, yo puedo poner que la hora sea, digamos, 0, que en este caso indicaría que pues necesito todas las materias a la primera hora, que sería en el turno matutino. Pero tal vez mi API también necesita otro argumento, otro URL para, que por ejemplo podría ser, digamos, no sé, la materia. Y que pues en este, pues de igual forma tengo que poner el valor que correspondería a esa materia, por ejemplo 401. Y de esta forma yo ya voy a tener formado mi query string, que en pantalla pues les voy a mostrar cómo quedaría al final de cuentas. Este URL params es opcional. Si tu API no acepta query strings, pues simplemente no lo pones, y si lo pones pues de igual forma tampoco va a afectar. Pero pues este es opcional y ya tú decides si ponerlo o no según pues si lo necesitas en el API, ¿no? Entonces
Este fue URL params y pues tenemos que ir con otro atributo del objeto que sería pages. Pages vendría siendo prácticamente el número de páginas que encontró el API al momento de que nosotros le mandamos la consulta. Como estamos inicializando el archivo de configuración o el objeto de configuración, nosotros le podemos poner cualquier valor, da igual. Yo le voy a poner 0 por ejemplo, pero pues tener en cuenta que tiene que ser un valor numérico. De momento pues vale 0, pero conforme nosotros usemos digamos la librería, pues este valor de 0 va a ir cambiando pues según el API, ¿no? Después tenemos lo que viene siendo otra propiedad llamada rows, que este corresponde a un JSON, es decir, un arreglo de objetos. Y lo mismo, como nosotros estamos pues creando apenas el archivo de configuración, nosotros le podemos poner simplemente un arreglo vacío. Este arreglo vacío puede contener, como dije, objetos con muchas propiedades, y pues estas propiedades pueden ser cualquiera. Aquí realmente no hay ninguna restricción en de cómo debe pues estar estructurado este JSON, pues simplemente que sea un arreglo de objetos. Después tenemos otra propiedad llamada actual page. Actual page de igual forma es un dato numérico que pues corresponde a en qué página nos encontramos al momento de que nosotros hicimos esa navegación. En este caso yo le voy a poner 0, pero conforme vayamos usando la librería, pues este valor va a ir cambiando según la respuesta pues del API. Tenemos otra propiedad llamada header_config. Esta propiedad header_config es de otro tipo, así que vamos a ir viéndola paso a paso, pues ya es importante que pues, conserve la estructura, de otra forma pues no va a funcionar como nosotros estamos esperando. Ok, para esta propiedad de header_config, pues lo que necesitamos pasarle es un arreglo de objetos que vendría siendo un JSON. Aquí la cosa es que esos JSON sí deben de tener un tipo definido. En este caso, la documentación está marcada que header_config debe de tener un type de tipo header_config que tiene pues una estructura bien definida que no se debe salir de ahí. Para esto pues voy a crear una constante, una variable nueva, que va a ser igual a un arreglo. Este arreglo va a contener pues los objetos que van a seguir pues ese type definition de header_config. Así que vamos con ello. Este header_config vamos a verlo de tal manera que sean las columnas de nuestra tabla. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, dos objetos, significa que nuestra tabla va a tener pues dos columnas. Y si tenemos cuatro objetos, pues vamos a tener cuatro columnas. Así que por cada columna que tengamos, pues vamos a tener que definir una serie de configuraciones para que pues estas se impriman correctamente en el DOM. Así que vamos con ello y voy a construir el primer pues objeto. Esta serie de objetos que vamos a construir, o estas columnas, realmente dependen mucho ya de su API, así que a partir de aquí ustedes pueden seguir el tutorial pues con los recursos que dejé en la descripción, o pues intentarlo con su API que hayan escogido. En este caso vamos a empezar con la primera propiedad, que se llama text. Esta propiedad text lo que va a hacer, lo que nos permite es que al momento de que se crea la tabla, nosotros podemos establecer un nombre a la columna. En este caso, si yo le pongo por ejemplo materia, pues al momento de que se cree la tabla, la columna va a decir materia. Entonces prácticamente la propiedad text es eso, y pues tiene que recibir un parámetro de tipo string. Así que vamos con el segundo pues argumento o propiedad, que vendría siendo column name db. Ahora, esta propiedad
column name db también tiene que recibir un string, y aquí la pregunta es ¿qué valor tiene que recibir pues la propiedad? Bueno, si nuestra API es capaz de ordenar los datos por sí misma, el API nos va a pedir un parámetro para que podamos ordenar esos datos al momento de pedirle la información. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando lo mismo de materias, el API o el backend nos puede pedir un argumento en el que si nosotros queremos ordenar, en este caso por la columna materia, nos tiene que pedir, por ejemplo, un argumento que se llame o tenga el valor de 1, o a lo mejor el backend nos pide un argumento que se llame order materia, y de tal forma que pues el backend sepa cómo tiene que ordenar las columnas al momento de pedir la información a la base de datos. Este valor es un string y puede ser cualquier texto. Aquí la cuestión es más bien revisar la documentación de la API para ver qué valores necesita para que pueda ordenar, en este caso, por ejemplo, por la materia. Como yo estoy trabajando con mi propia API, pues yo necesito pasarle una string que se llame nombre materia para que sepa que si yo le paso ese argumento, pues tiene que ordenar por las materias. Este argumento es opcional, si lo pones pues no pasa nada, y si lo pones pues tampoco. Aquí es cuestión de si el API te lo permite o tiene implementada esa funcionalidad. Otra propiedad es ID header. Esta propiedad ID header lo que hace es agregarle un atributo ID a la etiqueta th de nuestro HTML, de tal forma que si nosotros queremos hacer alguna acción con el DOM de la columna, pues nosotros ya tenemos un ID con el cual podamos referenciarlo en el árbol. En este caso pues yo le voy a poner un ID que se llame name asignature. Después tenemos otra propiedad que se llama attribute to print. Esta propiedad lo que hace es prácticamente indicarle al código qué es lo que debe demostrar al momento de ir creando las filas de nuestra tabla. Voy a poner un poco en contexto, y es que por ejemplo si nosotros hacemos un request a una API de materias, posiblemente nos arroje un montón de resultados con muchas propiedades. Por ejemplo, el nombre de la materia, la hora de la materia, en qué salón se va a impartir esa materia, qué maestro va a impartir esa materia, y así un montón de información. En este caso nosotros le debemos decir en esta propiedad cuál de esas propiedades que recibimos como respuesta es la que tiene que imprimir. En este caso yo le voy a indicar que tiene que imprimir la propiedad nombre materia de la respuesta que recibe en el JSON, ¿no? Tiene que buscar ese atributo, y pues ese atributo, el valor que tenga, es lo que va a ir imprimiendo en la tabulación, ¿no? En todas mis filas. En este caso yo le puse nombre materia porque como estamos hablando de una columna que se llama materias, que fue lo que puse aquí, pues obviamente quiero que coincida esa columna con información de materias o de asignaturas. Después tenemos otra propiedad que se llama sortable, que esta recibe un valor booleano, y pues si nosotros ponemos true, lo que le estamos indicando es que en la interfaz de usuario que se va a crear al final, pues esta columna es ordenable, es decir, que el usuario puede darle clic a esta columna y el código automáticamente lo que va a hacer es un toggle, por así decirlo, de si debe ordenar los datos ascendente o descendente, ¿no? Algo así como lo que tenemos en Excel. Después tenemos otra propiedad que se llama sortThis, y esta propiedad es opcional y muy importante. La propiedad sortThis lo que hace es indicarle al código si esa columna
en la que se va a ordenar, por así decirlo, de manera default. En este caso, yo quiero que la información se ordene por defecto, pues con las materias. Entonces, si yo le pongo true, al momento de que se crea la interfaz, vamos a decir que se va a delinear, se va a denotar en la UX que pues la información se está ordenando a través de la materia. Si yo no le pongo esta propiedad, pues simplemente le va a dar por defecto de que es pues falso, ¿no? Que no se va a ordenar en este caso por las materias. Y como dije, es importante esta propiedad porque solamente la podemos poner una vez en nuestro arreglo de objetos. Es decir, que no podemos tener más de dos objetos que tengan esta propiedad en true. Simplemente para que lo tengan en cuenta. Y estas son todas las propiedades que recibe el type de tipo header config. A partir de aquí es agregar pues todos los objetos que necesitamos para ir haciendo las columnas respectivas de nuestra tabla. En este caso yo voy a adelantar un poco el video para agregar las columnas restantes. Ok, listo. Aquí armé lo que viene siendo pues mi propiedad header config y pues aquí ya lo estoy usando en mi archivo de configuración. Ahora sí podemos continuar con el resto de propiedades que siguen para el API config, que vendría siendo la siguiente en la que nos quedamos, style table. Este style table lo que recibe es un string y este string sí tiene que ser un valor en específico. Este valor viene en la documentación. De momento solo se puede poner uno, pero a medida que vea respuesta pues aquí de la comunidad tal vez agregue un poco más. Pero vamos a ver qué es lo que significa style table. Style table lo que significa es, digamos, un tema al momento de que se vaya a renderizar nuestra tabla. Algo así como lo de Bootstrap, que tenemos botones, que tenemos colores azules, colores rojos, colores grises. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos son así como temas, por así decirlo. De momento pues solamente hay un tema, que es el default. Y pues en la documentación viene que tienes que escribir default para hacer uso de eso. Por ahí vendrá pues imágenes de cómo luciría cada uno de estos temas para que pues puedan checarlo, pero de momento solo hay uno. Así que eso fue style table. Tenemos otra propiedad que se llama CB selection. Y CB selection, como su nombre lo dice, es un callback al momento de que nosotros cliqueamos una fila. Este callback puede ser cualquier cosa y pueden hacer lo que ustedes necesiten. Pueden desde mostrar una alerta, mandar a llamar a otra API, pueden mostrar opciones ocultas, pueden hacer realmente cualquier cosa que ustedes quieran. Aquí pues vamos a crear ese callback selection y como dije pues es una función, así que voy a crear una función que pues de igual forma voy a llamar callback selection o como ustedes prefieran. Y este CB selection sí recibe un parámetro que sería el evento, es decir que al momento de que nosotros presionamos pues una fila recibimos como argumento pues el evento de lo que se seleccionó. En caso de que llegamos a necesitar esa información pues ya lo tenemos. En este caso pues yo le voy a dar un console log del evento y pues voy a dar un alert que imprime el mensaje: seleccionaste una fila de la tabla. Es algo muy sencillo, pero ustedes, como dije, pueden hacer cualquier cosa, unas cosas un poco más complicadas, pero yo para no alargar tanto pues el video simplemente lo voy a dejar con un alert y con un console log. Así que este se lo paso. Ahora tenemos id rows, que es un string, y bueno, nosotros cuando vamos creando las filas en la tabla, pues nosotros podemos asignarle un atributo id a esas etiquetas
tr, o sea, stable row. En llegado caso de que necesitáramos referenciar pues cada una de esas filas con algún ID para poder manipularlo con el DOM, pero lo podemos hacer. Aquí la cuestión es cómo lo hacemos. Bueno, cuando nosotros recibimos la respuesta del API, pues tenemos muchas propiedades con cierta información. Normalmente algunas responden con el ID o con la primary key de esa información, pues precisamente para hacer esa diferenciación de información y pues poder hacer referencia sin repetir, ¿no? Entonces aquí sería el atributo de la respuesta del API que nosotros consideremos como llave primaria. En este caso, pues yo le voy a poner ID assignable. Y con eso, pues se va a poner en el ID del HTML, pues el valor que corresponda pues en esa propiedad, ¿no? Y de esa manera yo aseguro, entre comillas, de que pues los valores no se repiten y que al momento de que yo quiera hacer un getElement by ID, pues lo pueda hacer, ¿no? Y manipular la información o lo que yo quiera hacer. Tenemos otra propiedad llamada sort. Y vuelvo a lo mismo, este podría ser considerado un type definition, o bueno, es un type definition pues de TypeScript, así que pues nos tenemos que apegar a cómo tiene que estar estructurada esta propiedad. Para los que no saben TypeScript, simplemente esta propiedad tiene que seguir este formato sí o sí, ¿no? Entonces vamos a crear esa type definition, por así decirlo, que sería pues un objeto. Y pues este objeto recibe como primer propiedad una llamada SQLSort, que es un booleano. Si nosotros lo seteamos como true, lo que va a hacer la tabla es que al momento de que el usuario presione en las columnas para ir ordenando los datos, pues es que va a ejecutar el código para que el API se encargue de retornar los datos, pero de la manera ordenada a como lo estamos viendo en la interfaz, ¿no? Si nosotros lo ponemos como falso, lo que va a hacer el código es tomar los datos que ya tenemos del API o de la fuente que nosotros hayamos obtenido esa información y los va a ordenar, pero en el lado del cliente, es decir, que va a ordenar solamente los datos que vemos paginados. De momento todavía no está implementada la funcionalidad de ordenar datos en el lado del cliente, pero eventualmente se va a lanzar una actualización para que pues esa funcionalidad quede lista. Entonces de momento pues la voy a poner en true porque vamos a probar con la API. Tenemos otra llamada sort ask y pues es un booleano también y no tiene mucha ciencia. Si nosotros le ponemos en true va a ordenar de manera ascendente y si le ponemos en false pues no va a ordenar de manera ascendente, entonces va a ordenar de manera descendente, pero yo le voy a poner true. Después tenemos otra llamada sorting column. En la documentación viene esta propiedad, sin embargo no es para tocarla, simplemente está ahí para que pues el código funcione correctamente, así que esta propiedad realmente no la tienen que tocar para nada, de hecho ni la tienen que poner, así que yo la voy a borrar. Simplemente es por si la llegan a ver, no la toquen, es para que el código pueda funcionar. Ok, aquí viene algo importante, otra propiedad que pues hay que poner mucha atención, que sería la de pagination fn. Esta función lo que va a hacer, o lo que va a recibir como propiedad, pues es una función. Sin embargo, esta función sí cuenta también con una estructura que es muy importante, ya que es la encargada de pedir los datos a la API a medida que vamos avanzando en las páginas de nuestra tabla, ya sea por los inputs o por los botones, e incluso al momento de ir ordenando pues las columnas mediante SQL, ¿no? Entonces aquí hay que poner una función, pero pues esta función tiene que tener
pues una estructura definida, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación. Voy a trabajar en el archivo de API.js, que es en donde voy a estar construyendo pues mi función para tener pues todo lo más dividido posible. Ahora, esta función viene escrita de cómo debe estar construida en medida para que funcione. Y bueno, llegamos al punto en el que pues ya obtenemos los datos. En este caso esta es mi API y como ustedes ven pues sí o sí nuestra API tiene que recibir pues 3 query strings de fuerzas. Una vendría siendo la página que vamos a pedir, el orden de los datos en los que queremos que vengan ordenados, si es descendente o ascendente, la columna en la que queremos que esos datos vengan ordenados, en este caso pues yo quiero que vengan ordenados a través de la columna de nombre materia, y aquí abajo tenemos unos queries adicionales que podrían ser filtros, por ejemplo. Estos queries son opcionales, no afectan para nada en el API, o bueno, sí afectan, entonces ya depende de ustedes si lo ponen porque pues el API pide filtros, o no los ponen porque pues el API realmente lo único que hace es limitarse a paginar datos y pues estos filtros pues no los hace, ¿no? En este caso pues si yo le doy un request pues voy a obtener pues estos datos. En este caso me parece que son 10 registros si no me equivoco, ya depende pues de cómo esté el backend, ¿no? Y pues a medida que nosotros vayamos moviendo la paginación pues nos va a ir trayendo pues diferentes registros. Les enseño esto porque estas 3 propiedades que acabo de desmarcar pues son importantes en la función que vamos a implementar justo ahora, que es lo que vamos a hacer. Ok, empezando con la creación de la función, pues tendría que tener, digamos, esta estructura y estos argumentos para poder funcionar. Primero, pues es una función asíncrona. El nombre pues es indistinto realmente. Y aquí el primer argumento que tiene que recibir se tiene que llamar page, que pues aquí en este argumento sería un número de la página que queremos obtener de la API. El segundo argumento sería order, que sería ascendente o descendente de tipo string. El tercero sería column ordering, que pues sería el argumento que necesita el API para ordenar la columna que nosotros hayamos cliqueado pues en la interfaz. Y por último una llamada additional query. Sí. Aquí nosotros pues vamos a tener que hacer un fetch de la información. Que sería pues el URL que pues necesitamos. Que sería ese. Ok, aquí en este query de página pues iría mi argumento de la función, que sería page. En orden pues sería el argumento order. En columna pues sería el argumento column ordering. Y bueno, aquí este se va a pasar como cuarto argumento, pero en vez de ponerlo así tal cual, lo que vamos a hacer es poner additional query. Ya con esto lo que vamos a hacer es assignatures igual, bueno, aquí también sería el await, que sería
await signatures.json. Y voy a imprimir de momento lo que tengo en las signatures para ver qué es lo que pues estoy obteniendo. Y pues aquí estoy importando la función de pagination, que es esta, y aquí ya simplemente le paso pues los argumentos necesarios. Voy a hacer un build y y voy a intentar ver qué es lo que me arroja por la consola del navegador. Si yo le hago un refresh aquí, pues estoy obteniendo como respuesta un objeto que tiene una propiedad llamada data, que pues contiene toda mi información necesaria. En este caso yo le pedí el actual page 1, perdón, le pedí, ¿qué página le pedí? La página 1, y pues me dice que al hacer esa, digamos, request, pues me encuentro en la página 1, en la cual tengo estos 20 registros, y que pues al hacer esta petición, pues está calculando que hay 3 páginas, así que puedo pedirle página 2 y 3 también, que es lo que voy a hacer para que vean qué es lo que sucede. Aquí le voy a dar persist logs y bueno, me retornan los datos. Estoy en la página 2 al momento de haber hecho pues esta, digamos, paginación, y pues obviamente me trae más datos que pues obviamente son distintos a los que había hecho en la primera vez. Entonces ya con esto estoy obteniendo los datos, y nada más cabe aclarar que al momento de que nosotros hagamos el fetch de esta función, pues es necesario que retornemos la información, que en este caso sería signatures.data. Y ya que hablamos de la función de la paginación, que es la que se encarga de obtener los datos a través de la navegación, así como nosotros tenemos esta función que recibe 4 argumentos, que digamos es la estructura que debe tener esta función que creamos, también tiene que retornarnos la información de cierta manera. En este caso nos tiene que retornar pues un objeto que tenga los datos que necesitamos, que en este caso sería signatures, y pues también nos tiene que retornar las páginas que se encontraron y pues la página en la que nos movimos al hacer ese fetch, ¿no? Que sería en este caso la página 1. Entonces es nada más para que lo tengan en cuenta. Nosotros necesitamos pues retornar un objeto el cual debe contener esta propiedad y esta propiedad. Es decir, que nosotros en realidad al retornar la respuesta del API no retornamos tal cual a la librería un JSON, sino data. Ok. Como ven, esto es lo que necesitamos realmente al momento de hacer pues el fetch, ¿no? Del API. No necesitamos un JSON, sino que necesitamos que nos retorne un objeto. Este objeto va a contener pues el actual page, las materias y los pages. Entonces esto es lo que nosotros necesitamos retornar al momento de que hacemos pues la petición al backend de la información. Ok, continuando con la configuración de la tabla, pues hemos visto que pues ya funciona. Esta es la que necesitamos, así que
la voy a importar. Y ya con esto pues estoy indicándole a mi archivo de configuración pues la función que pagina los datos pues tiene que ser esa. También mencionar antes de continuar, y es que pagination function se va a ejecutar cada vez, como lo había dicho, cada vez que naveguemos en la tabla, es decir, cada vez que avancemos en páginas, ya sea a través de los botones o con el input, e incluso cuando nosotros hagamos un clic sobre las columnas para pues hacer ese switch de cómo se debe ordenar la información. Así que nada más lo tengan en cuenta que esta función no solamente nos va a, digamos, a entregar los datos que necesitamos, sino que también va a ejecutar otro código que pongas aquí, que sea, por ejemplo, no sé, esconder algunos elementos del DOM, porque avanzaste de página y pues ahora, digamos, pues ya no hay referencia entre comillas, eh, pues del clic. Entonces, nada más tenerlo pues en cuenta, ¿no? Que esta función se va a ejecutar cada vez que avancemos entre páginas o cambiemos el ordenamiento de nuestra tabla, ¿no? Ahora, otra propiedad que nos hace falta es attributes response, que ya es la última que necesitamos, y pues esta también es de un type definition, ¿no? Que sería de tipo attributes response. Entonces voy a hacer uso de ella. Y pues attributes response, lo que viene siendo su primer propiedad es una llamada pages. Esta propiedad pages recibe un string, y la pregunta es ¿qué string va a recibir? Si nosotros recordamos en este objeto que nos retornó la función, que es lo que necesitamos, pues nos puede retornar, al menos en este caso, estas tres propiedades, pero también nos puede dar un poco más, no necesariamente estas, sino que pueden ser más, y no hay problema realmente. Aquí lo que nos importa, hablando de la propiedad pages, es buscar la propiedad que nos diga cuántas páginas se encontraron al momento de hacer ese fetch. En este caso vemos que la propiedad se llama pages, entonces yo aquí voy a poner como string pages, porque de esta manera la tabla o la librería va a saber que el dato que tiene el número de páginas encontradas es ese. Entonces es nada más eso. Ahora, otra propiedad que recibe aparte de pages es una llamada actual page, que recibe un string. Y de la misma manera, de la respuesta que obtuvimos, tenemos que buscar la propiedad que nos indica en qué página estamos al momento de haber hecho esa navegación. En este caso, actual page, la que me indica que estoy en la página 2 al haber hecho, pues digamos, ese request, ¿no? Con el prompt. Entonces aquí en actual page, pues le voy a poner que se encuentra en la propiedad, pues actual page de la respuesta. Y ya como último tenemos uno llamado data, que prácticamente es el arreglo o el JSON que contiene la información. Si nos fijamos, pues assignatures es el que contiene la información que necesitamos tabular. Entonces en este caso yo lo voy a copiar, le voy a decir que los datos de la respuesta, el API, se encuentran en una llamada assignatures. Y listo. Ya con esto hemos, digamos, configurado o creado nuestro archivo de configuración de JavaScript para poder usar pues esta librería. Así que ya simplemente nos queda, podemos, bueno, antes de, yo lo que tendría que hacer es
export y pues sería mi archivo de configuración, ¿no? Entonces lo guardo, este también lo guardo. Ok, ya con esto lo único que nos queda hacer pues es crear la instancia de nuestra clase para que la tabla pues ahora sí pueda mostrar la información que nosotros necesitamos. Lo que voy a hacer entonces es pues crear esa instancia y pues pasarle los valores que necesita para imprimir. En este caso pues yo necesito importar el archivo de configuración que está acá, que se llama configuration users. Y ya lo único que necesito pues es crear pues esa instancia. Asignatus es igual a new default table, que pues obtiene esa configuración de usuarios. Sin embargo, esta configuración de usuarios no está del todo bien todavía, ya que pues tenemos page 0, no hay nada de información, actual page 0, entonces esto todavía no nos sirve de nada. Pero ya quiero que vean en acción cómo se estaría viendo hasta este punto pues el código. Suponiendo que nuestro archivo de configuración ya está con los datos necesarios, pues lo único que necesitamos es hacer uso de dos métodos, que sería print table y print pagination. Y obviamente necesitamos importar los archivos de estilos para que pues la tabla se vea como nosotros esperamos. En este caso pues el archivo se encuentra en Node Modules, que sería JS Smart Table, en Dist, Styles, y yo importaré el de main CSS. Ustedes pueden importar el de main.scss si así lo desean, pero como yo estoy sin transpilar, puedo usar el archivo digamos común y corriente. Si yo abro este código que tenemos en el navegador, de momento lo que se va a ver pues sería una tabla vacía sin datos, que sería pues todo esto. Y como ven, aquí se ve pues la materia y el salón, ¿no? Que ya se ve pues digamos las columnas impresas. Aquí pues se ve mal, ya que falta agregarle una clase llamada default pagination. Entonces al momento de que ustedes creen esta etiqueta HTML, pues dependiendo de la instancia que estén usando, en este caso por ejemplo default table, pues le tienen que agregar unos estilos a la etiqueta, ¿no? Para que se reflejen pues efectivamente estos botones, esta interfaz. Todavía no está del todo lista porque pues no hay información, y es lo que vamos a hacer. Vamos a cargarla. Antes de que se haga una instancia de esto, pues tenemos que actualizar ese configuration users. Ese configuration users pues prácticamente sería setear las páginas, los rows y el actual page con los valores correctos, por así decirlo. Entonces para esto yo lo que voy a hacer es sobreescribir ese archivo de configuración. Lo que haré prácticamente será llamar a la API para que luego pues ese archivo tenga los datos necesarios, ¿no? Yo voy a hacer una importación de mi fetch function,
que le habíamos puesto pagination fn. Y pues lo que voy a hacer es un const es igual a data fetched es igual a pagination fn, y le voy a pedir la página 1 descendente, que sea por el nombre de la materia, y pues le voy a poner los queries adicionales que necesita, que sería la hora y el plan. Y el configuration users punto pages va a ser igual a data fetched punto pages, y configuration users punto actual page va a ser igual a data fetched punto actual page, y el configuration users punto rows va a ser igual a data fetched punto signatures. Ahora, como esta es una función asíncrona, pues lo tengo que poner en una función, ¿no? Entonces es lo que voy a hacer, que sería async function, y yo lo voy a llamar initial load. Y lo voy a mover justo arriba. Ok, y pues estos los voy a poner también justo aquí adentro, y por el tema del scope voy a poner signatures fuera de la función, y le quito la palabra reservada, y esto de igual manera lo pongo pues adentro de la función, en mi carga inicial, por así decirlo. Y ya lo único que voy a hacer es un initial load que se ejecute. Si yo veo este código en el navegador, pues ya voy a ver cómo mi tabla ya tiene la información tabulada. Ok, el error era que me faltaba este símbolo antes de la palabra hora. Y pues bueno, si esto lo hubiéramos pasado desde un principio bien, pues no hubiera este problema. Ok, ya pasando, o bueno, construyendo este código y pasándole los argumentos de manera correcta, pues simplemente ya podemos hacer uso pues de nuestra tabla, ¿no? Si yo doy un clic, pues ejecuta el callback que yo le pedí, y en este callback pues nosotros podemos ser tan complejo como nosotros queramos pues esta librería, ¿no? Podemos ocultar botones, podemos traer datos de una API, o podemos hacer lo que se nos ocurra realmente, no hay ningún límite. Ahora, otra cosa a tomar en cuenta es que en digamos, en esta librería, pues yo estoy enviándole unos filtros adicionales que son las horas y las materias. Si regresamos al código, pues hay que obtener este additional query de algún lado al momento de que nosotros hagamos ese fetch function. En este caso lo más lógico sería sacarlos de un select, pero como no los hay por simplicidad, pues yo estoy obviando que este additional query siempre va a ser, en caso de que no se le pase el argumento, pues este string. Entonces cada vez que yo navegue entre la paginación, ya sea con el input o con los botones, pues mis queries extras siempre van a ser esos, y pues no me va a dar error al momento de que yo me mueva. Porque yo, si por ejemplo quito estos valores, pues obviamente me va a dar un error.
Entonces, ya con esta simple estructura de HTML, de API, de uso de la clase y de configuración, pues hemos obtenido una tabla muy buena y pues nos hemos ahorrado, digamos, mucho tiempo al intentar pues implementar esta funcionalidad de paginación.